Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un episodio más en La Vulva Diversa. Hoy me encuentro con mis hermanas Sai y Agli. Sai, ¿cómo estás? Bien, Dian. La verdad es que ha sido una bonita semana. Han habido grandes proyectos, grandes cosas. Y este programa también va a ser fantástico. Así que promete muy bien. Y Agli, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal te ha ido? Bien, muy bien, aquí grabando en Somos Voces, que bueno, llevo Ya, aquí toda la sí. semana, ya pago renta, de hecho Ya. ya me deberían de pagar, pero pues aquí seguimos y pues bienvenidos todos, y pues tenemos un muy buen programa y un muy buen invitado. ¿Quién es, Dian? Cuéntanos. Sí, hoy también nos acompaña Yared Hernández. Ella es psicóloga, capacitadora y psicoterapeuta especialista en educación sexual integral de las disidencias sexogenéricas y en la prevención de la violencia de género. También es coordinadora y fundadora del colectivo Resistencia No Binaria para personas trans no binarias desde el 2018. Es fundadora de Psicobrujes, un espacio terapéutico con enfoque holístico para el cuidado de la salud mental, principalmente de las poblaciones LGBTIAQ+. Y además colabora de manera independiente en distintas iniciativas para el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad. ¿Cómo estás hoy, Yared? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Feliz de que me reciban aquí y pues ya lista para platicar de lo que sea que tengamos que platicar hoy. Qué bueno, porque estás abierta a muchos temas. Sí, muchos. Muchos. Sí, como podemos ver en tu semblanza, estás como muy dentro de los derechos humanos, de la justicia, ¿no? También, LGBT. sí. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que se habla muy poquito, y pues bueno, este es el de la endodiscriminación, ¿correcto? Así es. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué es? Sí, pues bueno, miren, la endodiscriminación pues es básicamente un tipo de discriminación y justamente por eso hay que definir qué entendemos por discriminación. Por discriminación podemos entender, o sea, cuando hablamos de entre personas, aquellos comportamientos que son de rechazo, de incluso humillación, vulneración, o sea, todo lo que nos haga sentir menos o digamos como extrañes o como algo que no está permitido o algo que es anormal, ¿no? Básicamente, eso es como todos estos comportamientos que nos hacen sentir de esa manera y pues por supuesto no nos permiten acceder a diferentes cosas por ese tipo de prejuicios, si lo queremos ver así. Si lo vemos en una cuestión de derechos humanos, la discriminación tiene que ver más que nada con el Estado, o sea, justamente porque no hay, digamos, como los protocolos o todo lo que se necesita para que el Estado realmente pueda asegurar y pues también incluso hasta promover los derechos para todas las personas. Y justamente como no hay este tipo de protocolos, obviamente personas así comunes y corrientes pues pueden digamos como que frenarnos para el acceso a nuestros derechos, o sea, justamente por lo mismo, por ciertas ideas preconcebidas de lo que se permite y de lo que no se permite, según en teoría, Claro. y por eso entonces se nos limita a poder tener o hacer cosas, ¿no? Entonces básicamente es eso. Entonces la endodiscriminación tiene que ver, por muy increíble que parezca, pero ahorita explicamos por qué, tiene que ver con qué pasa entre nosotras personas que formamos parte de las disidencias sexogenéricas cuando empezamos a criticar, menospreciar, humillar y todo lo que acabamos de decir a otra persona que es disidente sexogenéricamente. Claro. Muchas personas dicen, pero ¿cómo crees? Si tú ya eres LGBT, ¿cómo vas a discriminar a alguien que pues también tiene que ver con lo tuyo? Pues sí, pero ¿por qué? O sea, no es algo que sea como del otro mundo o se trate de malas personas, sino que hay que acordarnos que todos crecimos en este sistema que precisamente está lleno de discriminación, lleno de prejuicios. O sea, ¿qué son los prejuicios? Pues estas ideas preconcebidas con respecto a cómo deben de ser las personas, cómo se deben de comportar, con quién se deben de relacionar, cómo se deben de vestir, bueno, todo, ¿no? Entonces, obviamente como crecimos en esta sociedad y en este sistema, es inevitable pues también hacer lo nuestro. O sea, inconscientemente también tenemos un montón de este tipo de enseñanzas y bueno, pues también lo replicamos sin darnos cuenta, claro, o a veces hasta a propósito, ¿no? Entonces, eso claro, es la endodiscriminación, cuando entre nosotros mismos nos atacamos y no nos permitimos acceder a nuestros derechos. Sí, pareciera que toda la comunidad LGBT
deberíamos estar como en el mismo bando, porque al final de cuentas todos queremos ser escuchados y queremos ser visibilizados y estamos luchando por nuestros derechos, ¿no? En común, por así decirlo, que bueno, es algo complejo también decir eso, ¿no? Porque hay diferentes necesidades, ¿no? De estas poblaciones LGBT. Entonces, pero Yaret, ¿tú crees que esta endodiscriminación afecta especialmente a más a unos que a otros dentro de estas poblaciones? Pues mira, yo te diría que afecta absolutamente a todos, ¿no? O sea, pero es verdad que, por ejemplo, hablando específicamente de las disidencias, hay ciertas poblaciones que han sido un poquito más visibles en los últimos años, no tanto porque no hubieran existido años atrás, sino porque justamente anteriormente no se permitía que se vieran. Y justamente por eso mismo, ¿no? O sea, por esta invisibilidad que está desde hace mucho tiempo atrás, pues podemos decir que podría ser, ¿no? O sea, que haya ciertos grupos dentro de las disidencias que efectivamente hemos padecido más la endodiscriminación. Y que bueno, ahorita podemos platicar un poco de eso, ¿no? O sea, pero sí. Sí, de hecho, bueno, espérenme, porque voy a cerrar la puerta. Porque Sí. Todo. De hecho, algo que me gustaría, ahorita en lo que llega también nuestra compañera, fíjate que ahorita hace rato antes de que entráramos al aire, estábamos platicando y te estaba preguntando, ¿no? De dónde viene como todo tu proceso de estar dentro del colectivo no binario y todo esto. Pero antes como que de cualquier otra cosa, la verdad es que yo te voy a pedir una disculpita porque para mí el tema inclusivo, el tema de este lenguaje con la incluyente, sí me cuesta un poquito de trabajo, sí requiero manejarlo más. Y algo que comentabas es que hacías los colectivos de forma presencial, lo cual me parece algo pues muy importante porque así generas comunidad. ¿Tú cómo ves esa parte? Sí, pues es muy importante, o sea, bueno, en realidad el contacto humano siempre es esencial y yo sé que, pues claro, ¿no? Venimos de haber vivido todo lo que fue la pandemia, nos desconectamos presencialmente para conectarnos virtualmente, pero pues no siempre es lo mismo. Entonces a veces se necesita justamente ese contacto, el podernos ver la cara a cara, el poder pues efectivamente, o sea, bueno, repitiendo un poco, ponerle un rostro a lo que estamos escuchando. Y por ejemplo, esto que me comentas de, bueno, tener cierta dificultad en el manejo del lenguaje, bueno, yo así le llamo el lenguaje representativo no binario, pues es que eso también deviene de que no siempre estamos en contacto con personas no binarias y obviamente pues es difícil estarlo practicando, pero bueno, yo siempre digo, ¿no? La práctica sales maestres. Entonces, esto de que si nos cuesta trabajo dominar este tipo de lenguaje, bueno, pues es practicarlo, o bien también lo podemos neutralizar. Es decir, o sea, no decir ningún pronombre, también se vale. Entonces digo, bueno, sí, bueno. Si en algún momento ocupan... También digo, es más trabajo mental, supongo, ¿no? En realidad preocupando. En realidad no tanto, digo, yo por ahí capacito en ese sentido. Okay. No es tan difícil. Sí, no es tan difícil. Mira, yo puedo trabajarlo con Diane porque también sé que estás dentro de Género este. fluido. Ajá, exacto. Entonces, ahí podríamos También, como también. que está practicando apenas, Sí, está sí, bebecita. sí. Todavía es esto del lenguaje. Sí, de hecho, como bien lo dices ahí, creo que todos tenemos evidentemente una educación totalmente binaria. O sea, si no es hombre es mujer y si no es él es ella. O sea, así hemos sido criados todo este tiempo y nosotras que somos niñas terremoto, o sea, peor, ¿no? También. Pero creo que, y de hecho también conozco a personas que me dicen, güey, es que ¿cómo quieren que se les respete si cuando no se les habla de ellas se enojan? Y yo, ¿cuántas personas no binarias conoces? Ninguna. ¿Cuántas veces has ocupado el lenguaje como representativo no binario? ¿Cuántas veces no? Pues ninguno. Entonces, ¿de dónde sacas que una persona no binaria se va a enojar por eso? Si te juro que nunca has hablado con ninguna. Claro. Se quedan así como que, ¿no? O sea, digo, afortunadamente desde que estoy aquí en Somos Voces, que estoy en el podcast, en Rábanos Chilangos y evidentemente en La Vulva, tenemos la oportunidad de conocer a personas no binarias y ahora con Diane, que tengo una cercanía con ella, se lo dije claramente. O sea, obviamente no estoy acostumbrada, pero te voy a agarrar a ti. Como experimento digo, o sea, o sea, porque claro, tengo la confianza con ella de que además de que tiene sus pronombres también de ella y ella, ¿no? Sí, ella, él.
Entonces, ahora sí que lo tiene todo. Entonces, ¡Oh! pero, o sea, lo tiene todo y no tengo ningún problema en decirle ella, él o ella. Entonces, eso me hace sentirme más relajada y también me hace sentirme con la libertad de cagarla, ¿no? Porque digo, no hay ningún problema de cómo le hable, pero trato de hablarle siempre con ella, porque sé que eso me va a ayudar a mí a darle tanto visibilidad, respeto y representatividad a la persona no binaria y que se acerque conmigo, que pueda yo conocer. Entonces creo que la importancia no precisamente es que me cuesta trabajo, sino en el respeto que das para las personas no binarias y que les demuestres que realmente se está visibilizando y estás respetando el pronombre, según yo. No, sí, totalmente. Además, como siempre te digo, siento bonito. Ay, estás conmigo, no. No es cierto, no es cierto. Yo Contigo no siento bonito. Estás muy mal. Yo todo mal. Sí, Pero lo intenta, ¿no? Sí, Como claro. dices, totalmente practicarlo. O sea, por eso me refería a tener actividades presenciales, porque lo hace como más dinámico y entonces estás más atento al lenguaje y a cómo referirte a las demás personas, ¿no? También, sí, efectivamente. Ya ven. ¿Cuáles son esos talleres que das? Sí, bueno, pues justo, o sea, me dedico a capacitar, también doy ciertos talleres que tienen que ver con un montón de cosas, pero específicamente de personas no binarias, pues sí, o sea, vamos a hablar mucho sobre el lenguaje representativo no binario, cuáles son los retos a los que nos vemos, pues digamos, como inmersos todos los días en todos lados. También me dedico mucho a ir a empresas, a escuelas, porque también debemos hablar muchísimo sobre precisamente lo que ahorita mencionabas. ¿Qué hacemos con el binario que está en todas partes? Entonces yo me dedico a desbinarizar los espacios. Excelente, claro. Entonces, pues justamente, o sea, yo hago talleres, hago varias cosas que tienen que ver con la desbinarización de este tipo de enseñanzas, de espacios, de personas. Entonces, hago todas estas cuestiones y bueno, o sea, no nada más capacito en torno a ello, sino también capacito en muchos temas que tienen que ver con sexualidad, por ejemplo. Entonces, bueno, pues un montón de temas, ¿no? Ahí. Capacitador, como tal cual lo dices, ¿no? Sí. Y bueno, regresando un poquito a la endodiscriminación, ¿qué herramientas tú como psicoterapeuta crees que podemos desarrollar o podemos tener como para evitar pues este tipo de discriminación? Que bueno, antes de pasar a eso me gustaría mucho poder como poner algunos ejemplos muy puntuales, porque ahorita lo definimos, pero pues igual y no quedó tan claro. Pero miren, o sea, rescatando un poquito ahorita de lo que estábamos hablando sobre el uso del lenguaje representativo, pues eso vendría siendo, por ejemplo, un pedacito de lo que pudiera estar en la endodiscriminación. O sea, es decir, si yo soy una persona no binaria o soy una persona trans o lo que sea, simplemente, y yo le pido a una persona que se refiera a mí con cierto pronombre o con cierto nombre, y ya se lo he pedido más de una vez, y la persona dice, pues me vale, para mí tú eres tal y yo te voy a seguir diciendo de esta forma, eso es una forma de endodiscriminación, ¿no? Usualmente O sea, pasa en la familia, ¿no? No sé. Sí. ¿A ti te llegó a pasar? Uy, sí, no, o sea, me sigue ¿O te sigue pasando? Me sigue pasando, Ok. ¿no? O sea, todo el tiempo. En realidad, o sea, justamente, bueno, y tristemente, o sea, seguimos pensando que la apariencia es lo que define lo que llevamos por dentro, la identidad, y no tiene nada que ver, o sea, esta expresión de género, o sea, la expresión de género es todo lo que alcanzamos a mirar a simple vista, la vestimenta, corte de cabello, si te maquillas o no, todo lo que vean a simple vista, eso es expresión de género, pero no tiene nada que ver con la identidad de género, ¿no? Y O es sea, que justamente, o sea, si tú o la mayoría pensamos que una persona no binaria es Diana, ¿sabes? O sea, con ese estereotipo. Ese look. Ese look de lesbiana. Sí. Sí soy. Sí, o sea, y cuando viene y me dice, va a ir Jared y es no binaria y su pronombre es ella, pues igual yo corro porque me vuela la cabeza. O sea, porque eres una persona con una, espero decirlo bien, una identidad de género femenina, una expresión de género femenina con un pronombre neutro. Ajá. Entonces es de... Que En bueno, ansiedad, mi ardilla, así. y que depende, porque justamente, o sea, dentro de la no binariedad, en realidad nosotros ya no concebimos justamente la feminidad y la masculinidad como lo que se entiende. Claro.
para mí esta vestimenta que traigo no es femenina, es simplemente porque me gustan las flores, me gustan, pues digamos como los chokers y todas estas cosas, porque hace un montón de calor, ¿no? O sea, Claro. por eso, ¿no? Y justo, sí, me gusta de repente ponerme una que otra cosa de maquillaje o peinarme de cierta forma, pero de hecho ustedes no me conocieron hace unos años, bueno, de hecho creo que a ti ni siquiera tampoco te tocó, pero hace unos años yo tenía una expresión de género muy parecida a la tuya. Ah, ok. Pero ni siquiera, o sea, con blusitas. Yo usaba binder, usaba camisas, corbata, o sea, ¿no? Y bueno, pues de repente pues fue así de, bueno, pues ahora ¿por qué no? Vamos a regresar al cabello largo y, ¿no? Este tipo de cosas, pero eso no implica que para mí esto sea femenino o que se relacione con la mujeridad, no. Entonces, Claro. precisamente, o sea, eso es un problema, que todo es binario y si todo el tiempo estamos pensando desde ahí, claro, podemos regarla, ¿no? Incluso en esto, o sea, Por otra supuesto. forma de endodiscriminación vendría siendo el hecho de asumir justamente el género de la persona. Claro. Por Exacto. ejemplo, en terapia, ¿no? O sea, digo, tristemente he recibido muchos consultantes que me dicen, eres la primera persona que me pregunta mi pronombre, mi nombre elegido. Wow, gracias por eso, sí. Porque tristemente en el ámbito médico, o sea, incluyendo el psiquiátrico, el psicológico, se asume el género de las personas y ya Claro. con eso, pues entonces empiezo a darte cierto tratamiento y eso es endodiscriminación también, o sea, Claro. si la persona terapeuta, digamos, es gay, lesbiana, lo que sea, pero hace eso, ya está Claro. haciendo endodiscriminación, ¿no? Por Entonces, supuesto. ahí hay este tipo de ejemplos. O, por ejemplo, otra cosa que pasa muy seguido, tristemente, ¿no? O sea, cuando yo empecé todo este movimiento acá, pues muchas chicas trans se me fueron encima porque me dijeron, oye, es que ¿cómo es posible que tú vienes a destruir la lucha histórica de mis hermanas y mía? Y yo, a ver, wow, ¿qué? O sea, ¿cómo? Sí. Ajá. Y yo así, no, a ver, cuéntame ¿De qué me estás ajá, hablando, ¿de qué no? estás ¿Qué hablando? momento? Me Ajá. dice, pues es que tú eres una persona no binaria y tú vienes a destruir el género. Y yo, no, a ver, o sea, una cosa es que yo no me identifique con ese binario y otra cosa es que yo venga a destruir las identidades de género. No, en todo caso, yo vengo a cuestionar y si se pudiera, a romper ciertas cuestiones sistemáticas del género, más no las identidades de género. Y entonces, claro, ¿no? Las chicas trans se ponían como súper mal conmigo y se ponían a decirme, es que tú y tu misoginia interiorizada y yo... ¿Cómo Guau, que? ¿en qué ¿No? momento? Sí, Pues, sí, ¿qué sí. dije, no? Así. Sí, o sea, como si yo hubiera traicionado a las Claro. mujeres y decir, yo ya no quiero ser mujer y las odio y es como, no, claro que no. Entonces, ahí podemos ver también otros ejemplos Otro de tipo de discriminación, ¿no? discriminación. Entonces, o sea, hay muchos, pero bueno, ahorita nada más quería como ejemplificarlo para ahora sí pasar a responder la pregunta que me la puedes volver a hacer, por Sí, favor. claro. Antes de que te haga la pregunta, Sí. me estaba acordando precisamente de este ejemplo en este documental de Discovery Channel, el de la revolución de género, Ajá. cuando está hablando esta persona no binaria con una chica trans, una tenista trans. No sé si lo has visto ese documental. Creo que vi un pedacito, pero ¿Viste no un lo he pedacito? visto todo. Ajá. Ajá, no, ya como al final, como que este chique no binarie le empieza a decir a la tenista trans, ¿no? Así le dice, oye, pero es que no te gustaría más vivir en un mundo donde no tenemos que colocar colores, no tenemos que hablar de ella o de él, y la tenista se ofende, ¿no? Así como, no, yo crecí, a mí me gusta el color rosa y para mí está muy bien, pues que se me diga que soy mujer, ¿no? Y que me gusta el color rosa y todo lo que representa lo que ya dijimos, ¿no? Ser mujer y la feminidad. Entonces, pero pues bueno, la persona no binaria dice, pero es que no, pues no te, o sea, y dice, y tú eres un ícono muy importante para mí, pero creo que como en esa parte pues ya se rompen pues no que haya enemistad, sino más bien como que ya no hay igualdad de pensares, ¿no? Y bueno, ahora sí, la pregunta que te hice es, ¿qué herramientas podemos adquirir o tú como psicoterapeuta, qué tipo de herramientas podemos adquirir como para tratar de erradicar esta endodiscriminación y sobre todo también dentro de la comunidad, ¿no? Claro. Pues bueno, yo voy a hablar de dos cosas, ¿no? O sea, porque está las cosas que podemos hacer de manera personal, Claro. y las cosas que se puede hacer de manera un poquito más hacia afuera, ¿no? De manera personal creo que es importante que aprendamos a colocar límites.
Pero los límites, o sea, vienen desde nosotros. ¿A qué me refiero? Simplemente, o sea, muchas personas dirán, bueno, es que yo tengo intuición, o sea, todo el mundo la tenemos, esta vocecita interior que nos dice, oye, esto está padre, o esto no está padre, o vete, o oye, ¿no? O sea, todo mundo tenemos esa vocecita. Pero ¿qué sucede? Que el 99% de las veces no la escuchamos. O sea, es así como, podemos estar viendo muchos red flags en todas partes y es como, no pasa nada. Y entonces nos quedamos. Los límites empiezan por ponernos a nosotros en el sentido de, a ver, me escucho. Antes de escuchar otro tipo de vocecitas o de ignorar, yo me pongo el límite a decir, me escucho, ¿no? Y entonces es, si mi intuición me dice, vete, me voy. Aunque tal vez para otras personas no les haya representado ningún problema o no sé, o me tiren de a que, ay, estás mal de la cabeza y ¿por qué te fuiste? Pero no me voy a equivocar. Entonces ya desde ahí yo me estoy poniendo un límite para no estar cayendo en algo que al final de cuentas no me voy a sentir bien. Ok, aprendo a hacerlo primero conmigo para que ya después allá afuera yo pueda también ponerlo. Ejemplo, si una persona, así como esto que les decía, bueno, miren, les voy a poner otro ejemplo, ¿no? De endodiscriminación para poderles explicar. Tristemente también dentro de las mismas personas no binarias a veces también se da esta endodiscriminación. Me ha tocado que personitas no binarias me dicen, ¿cómo es posible que te veas así? Tú te debes de ver súper neutre y tú tienes que utilizar el pronombre neutro exclusivamente y tú tienes también que destruir el género. Y es como, wow, a ver, espera. O sea, sí soy una persona no binaria, pero, o sea, no, como, ¿por qué tendría que lucir de cierta forma? Claro. ¿No? Digo, porque, exacto, yo tengo esta expresión de género, pero pues también tengo compañeras no binarias que tienen una expresión súper masculina, socialmente, si lo queremos ver así, o súper neutra, o lo que sea, ¿no? Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo que es real, ¿yo qué tendría que hacer? Claro, ponerle un límite. O sea, si la persona me está diciendo, es que tú, ¿por qué? No sé qué y no sé cuánto, y yo me estoy sintiendo incómoda, yo sí le puedo parar el carro. Claro, que ojo, o sea, esto no quiere decir que voy a ser violenta y le voy a decir, no, cállate o algo, o sea, no. Sino yo le puedo decir, mira, entiendo tu postura, la respeto, pero yo también te agradecería que respetes mi postura. O sea, yo me siento bien como, pues, con esta apariencia. Yo ocupo, ejemplo, ¿no? Digo, no es mi caso, pero yo ocupo el pronombre masculino, ¿no? Y me gusta que se respete. Entonces yo te pido por favor que lo respetes. Y claro, si la persona se exalta todavía más y no, que quién sabe qué, bueno, mira, o sea, también hay que tener cuidado con engancharnos, porque una pelea se da solo si las dos o todas las personas involucradas quieren pelear. Si tú no quieres pelear, no pelees. Simplemente oye, ¿sabes qué? Pues sinceramente ya no voy a platicar contigo porque esta situación me está incomodando mucho, entonces me retiro y te vas, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aprender, a colocar límites. Y yo sé que a veces puede ser muy pesado porque, en serio, o sea, he tenido varios consultantes que me dicen, es que es horrible tener que poner límites todo el tiempo. Pues a veces sí puede pesar, pero la verdad es que después, o sea, ya no te cuesta trabajo porque es algo que tú mereces también, poner esos límites y sentirte a gusto a donde sea que vayas. Nunca vas a encontrar una persona que te respete al 100% desde el inicio con todo lo que digas o que esté de acuerdo contigo, porque eso es imposible. Todo el mundo somos diferentes y puede ser que en algún punto alguien la riegue contigo o tú la riegues con alguien, ¿no? Claro. Pero de eso se trata también, como poner estos límites. Entonces eso es lo que se podría hacer. Ahora, si hablamos en una cuestión más estructural, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues obviamente sí, empezar a inmiscuirnos en cuestiones, si quieren y si se puede, más políticas en la cuestión de, ok, a ver, vamos con los tomadores de decisiones a decirles, oigan, hace falta protocolos, hace falta cosas para que se respete, por ejemplo, en este caso a todas las poblaciones LGBTIQ+, o sea, ¿qué hacemos? Justo antes de comenzar hablábamos de que no hay, por ejemplo, aquí en México, alguna ley que proteja a personas no binarias. O sea, qué bueno que sí tenemos una ley que, bueno, entre comillas, porque pues tampoco es como que se cumpla en todo México, tenemos una ley de identidad de género, al menos en la Ciudad de México. Tristemente, ahí no aparecemos las personas no binarias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues incidir y decir, oigan, nosotros también aquí estamos y necesitamos esto y esto. Como les decía, si se dan cuenta, hacer esto implica poner límites. Claro. ¿No? Entonces, o sea, yo mucho de lo que, digamos, reduzco es,
tenemos que aprender a poner límites, o sea, a pedir lo que necesitamos y sobre todo también, o sea, no pretender que estamos soles y cada quien intentar como ir por su lado, sino justo crear comunidad, o sea, también es como, Es muy importante. pido ayuda, considerar que somos seres interdependientes y que claro que pues, tenemos que acompañarnos, o sea, Sí. no ponernos el pie. En el caso ahorita, por ejemplo, de las marchas de personas no binarias, tú, creo que este año va a ser la segunda marcha, ¿no? Así es. ¿Tú participas? ¿Estás dentro de la organización o algo? Sí, un poquito ahí andamos, digo, es que puse un poquito de pausa en ciertas cosas por cuestiones de salud familiar, pero sí, efectivamente, o sea, formo parte de una red pequeña de personas no binarias aquí en la Ciudad de México y bueno, que también Súper. estamos presentes en México, que precisamente estamos viendo qué está pasando con este reconocimiento y claro, ¿no? O sea, ¿por qué de la primera marcha y por qué de esta segunda marcha? El 14 de julio a nivel internacional es el Día de la Visibilidad No Binaria. Y este día se eligió porque se dice que está como a la mitad entre el Día de la Mujer y el Día del Hombre. Oh, wow. Entonces digamos que fue así. ¿Hay Día del Hombre? Sí. Hay un Día del Hombre. Sí, Ya. Sí, entonces se supone que está como en medio, entonces dijeron, bueno, porque no, como justo, no somos ni uno ni otro, pues Ni otro. entonces... A la mitad. No, A la mitad. exacto, a la mitad. No le encuentro fallas a su lógica. Entonces, bueno, por eso ese es el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, porque pues como ya les decía, no somos visibles todavía, a pesar de que muchas personas digan, ay, es que se pusieron de moda. Sí. No, no es cierto. Entonces, es muy importante, o sea, el tener este tipo de mecanismos, pues obviamente para hacernos visibles. Entonces la marcha, las marchas sirven para eso, para decir, aquí estamos, ¿no? O sea, les guste o no les guste, no somos hologramas, no somos un invento, porque también otro ejemplo de endodiscriminación es cuando nos dicen, ay, pero eso no existe, Claro. entonces yo no existo, ¿no? Entonces aquí Claro. estoy. Yo tengo una duda. De hecho, el año pasado estaba planeando con Diana la posibilidad de ir, pero le dije a Diana, es que No yo- es mi lucha, ¿no? Algo así. Ajá, digo, es que no es mi lucha y no es porque yo no... Ya va a formar su colectivo de ginosexual. ¡Bravo, bravo! Te vamos a postular para que ya. ¿Esa sí es tu lucha? esa sí es mi lucha. Eso. Pero dijiste, pero soy aliade, ¿no? Pero Soy la yo soy una aliada. persona aliada, o sea, pero no sé si ir o no, porque al final, vaya, no es mi Sí, lucha es y cierto. no vaya yo a ir a estorbar en vez de ir a ayudar, ¿no? Entonces dije, no voy a ir porque no sé, o sea, no sé en dónde me va a poner, o sea, enfrente no me queda claro, o hasta atrás, o en medio, no tengo idea. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar a las personas aliadas a la comunidad de La NB? resistencia. Pues no binaria. bueno, por ejemplo, en la marcha, pues por supuesto con su asistencia. O sea, es que a ver, hay que recordar que una persona aliada es aquella que acompaña. ¿Qué es un acompañante? Bueno, quien está ahí contigo, que si necesitas algo, bueno, pues sí te tiende la mano, pero no va a resolver las cosas por ti. O sea, no se va a agarrar de la bandera y va a decir, sí, vamos a... O sea, no, ¿verdad? No. Entonces, obviamente, o sea, una persona aliada no va justamente, por ejemplo, a traer la bandera y hablar, por ejemplo, en los megáfonos, dando su experiencia, pues no, ¿verdad? Sí, no. Pero... Bueno, si quieres. sí. Ya te Si visualicé, quieres, sí. hecho. Bueno, como aliada, Sí, aliada, no, ¿no? O sí sea, se puede. sí, eso sí, pero por ejemplo, o sea, si supongamos, si vamos a dar un, pues no sé, como un informe de algo no binario y se está pidiendo específicamente que sean personas no binarias, pues no entrar así como, ay, pues si yo hago como que soy persona no binaria para entrar. Claro, sí, claro, No, claro, ¿verdad? claro. Entonces, bueno, claro, si respetamos ese tipo de límites, pues por supuesto, o sea, podemos ser maravillosas aliadas, ¿no? Entonces, en este caso, claro que sí se necesita mucho de la presencia, porque efectivamente, o sea, digo, simplemente yo les pregunto, en la marcha LGBT, todas las personas que ustedes ven marchando ahí, o sea, no todas son LGBT. Sí, claro, sí, pero, no. pero ¿por No. qué van? Pues también por alianza, bueno, también para echar relajo y Sí, demás, ¿no? Pero claro, las empresas anexadas. Bueno, sí, eso ¿no? sí. Ajá. Pero en este caso, o sea, específicamente, pues claro, o sea, sí se puede como presentar esa alianza respetando justamente lo que se está tratando de hacer, apoyando la causa y, por supuesto, como decíamos desde un inicio, bueno, yo me comprometo a aprender de este tema, me comprometo a trabajar en mis prejuicios,
espacios binarios, ¿no? Y todas estas cosas. Eso es una forma genial para poder aliarnos a personas no binarias. Sí, y sobre todo, como dices, yo creo que esto, la escucha es muy importante, ¿no? Como nos estás diciendo. Le dije 1, 2, 3 veces a la persona que si me pueden nombrar de esta manera y no te hace caso, pues entonces no te está escuchando, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante la escucha, la comunicación mutua. Y yo te iba a preguntar algo sobre pues sí, precisamente la endodiscriminación, ahorita que mencionaste de los no binarios, sobre los mismos no binarios, ¿no? Y estas otras personas que te mandan incluso al psicólogo, ¿no? Porque te dicen, no existes, ¿no? O sea, no, ¿de qué estás hablando? Así porque la biología, ¿no? En la biología no solamente hay masculino y femenino, ¿no? O sea, ¿cuál eres? No puede ser ninguno, ¿no? O sea, como que les cuesta mucho trabajo y tú te dicen, no, ve al psicólogo, ¿no? Estás mal. O cuando empiezan a hablar, todo lo pronuncian con E, ¿no? O sea, todo así, cuaderne, base, Mese. Ay, no. Yo en algún momento me considero así. Es que dije, tengo que practicar, pero son baños. Tengo que practicar. Ya estabas ahí. Ya estaba yo, el micrófono. El micrófono. Ay, no, o sea. Ahora disculpita. Pero esa era tu manera de desprogramar esta parte binaria, ¿no? Hay que desbinarizar. Es que fue cuando yo también, ya no te lo platiqué, pero ahí en Border estaban los chicos de transmasculinidades trans, o sea, estos chavos, y yo llegué a ir a estas reuniones y entonces ahí era como el pronombre masculino, ¿no? Sí. Pero también sabía que había uno binario, nunca fui y seguramente eras tú. Y ahí empezó como un ejercicio, ¿sabes? Como para usar ese lenguaje. Y ya, pero bueno, es como un dato chistoso. Que bueno, como postdata, ¿no? O sea, algo que podemos hacer para empezar a desbinarizar es que todo el tiempo nosotros estamos hablando con nosotros mismos. Entonces, lo que podemos hacer es, ejemplo, si vamos a la calle y no sé, alguien se nos hace atractive, justo, en vez de decir, ejemplo, qué chica tan bonita, es, a ver, wow, qué chica tan bonita es. O sea, yo misma como poner una pausa y entonces transformarlo, porque recordemos que efectivamente, o sea, el lenguaje representativo no binario solo aplica para personas, para cosas no. A veces sí. lo podemos ocupar para animalitos. Es lo que te voy a decir, para animalitos. Para animalitos, pero, o sea, pero para cosas no. O sea, le base, le cuaderno, eso no existe, ¿no? O sea, no. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente practicarlo mentalmente todo el tiempo mientras vayamos en el transporte, donde sea. Justo, en vez de estar asumiendo el género de las personas, es como, ok, lo neutralizo. ¿Y existe literatura así con ese lenguaje? Sí lo hay. De hecho, bueno, o sea, justo formé parte de una guía, bueno, en realidad yo formulé como la parte, ¿cómo decirlo?, como más teórica, una guía que sacamos el año pasado precisamente para el uso correcto del lenguaje no binario, y ya después si quieren se lo puedo pasar, porque es una guía que hice en conjunto con Soy Homosensual, me parece que también estuvo It's Get Better, y bueno, algunas otras pues sí, digamos asociaciones que trabajan con poblaciones LGBTIQ+, entonces está buenísimo. Sí. Okay. Oh, súper. ¿Alguna otra referencia de contenido no binario que nos recomiendes? Uy, sí, bueno, pues hay varias, o sea, en realidad, o sea, bueno. Películas, así. Series. Híjole, claro. Pues películas. ¿Tú sí sabes? No, fíjate que no. Me quedé pensando. Lo vamos a grabar. Mi propia serie. Es que Netflix. Vamos a hacer, ella y yo vamos a hacer nuestras propias series. Bebé René. No, sí. Por favor, o sea, no. Todos no, pero películas no, algo así. Pues películas que yo tope, o sea, pues que hable específicamente, o sea, que lo nombre tal cual, pues no. O sea, digamos que acabamos de ver una película, mi novia y yo, o sea, que se llama, esperen, ¿cómo se llama? Dogman, que justamente estuvo en Cineteca. O sea, se nos hizo interesante que el personaje, o sea, en realidad te dejan abierto su identidad de género, porque pues, es
fluida, cambiante, y es como, órale, está cool. Entonces digo, bueno, ahí podríamos darnos una idea de ejemplo, digo, o sea, no estoy diciendo que ahí en la película se diga abiertamente, porque no, pero pudiera ser, o sea, un ejemplo de una persona de género fluido. Ok. Tal vez, no lo sé, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, de series, pues por ahí yo sabía que hay una serie que se llama Billion, no la he visto, donde sí específicamente sale un personaje no binario, pero también, o sea, algo más nacional, justamente hace 2 años, si no me equivoco, aquí también se hizo una grabación, o sea, de como un pequeño documental, o sea, es un solo episodio que salió justo en Canal 11, donde hablamos de personas no binarias, y ahí, bueno, si tienen la oportunidad de verlo, bueno, van a ver que salgo yo, con otra expresión de género, pero también salimos otras personas no binarias, ¿no? Entonces, eso es más nacional, ahí sí decimos, sí, esas personas no binarias, también ya después les comento cómo se llama, porque ahorita no me acuerdo muy bien el nombre del programa, pero pues sí, es una serie, de hecho, LGBT. ¿Como un documental, sí, más o menos? Sí, que de hecho, más que nada, pues salimos varias personas trans, pero ese capítulo pues fue específicamente para las personas no binarias. Y bueno, pues, por ejemplo, lectura. Bueno, en realidad pues todavía falta mucho, o sea, lo que sí me alegra es que he visto un poquito más de, por ejemplo, artículos científicos, por así decirlo, o académicos, que se han escrito, o sea, pero más que nada por estudiantes, no tanto por docentes, intentando explicar qué pasa, ¿no? O sea, justamente, por ejemplo, con la patologización, o bueno, varias cuestiones ahí, entonces está interesante, o sea, realmente al inicio yo lo que había encontrado más es en el idioma inglés, entonces digo, para la gente que no lo domine, eso es un problema, pero también ya han habido como cuestiones pues ya más desde el español, entonces yo siento que más que contenido, ¿no? O sea, que podamos ver, yo les recomendaría convivir con personas no binarias, ¿no? O sea, sí, totalmente. Porque las vivencias son lo que más nos deja, porque un texto te puede narrar algo, pero no te va a decir al 100% pues cosas que pues como aquí que lo estamos compartiendo, ¿no? Entonces yo diría, ¿saben qué? Pues convivan con personas no binarias. ¿Dónde están las personas no binarias? En todas partes. O sea, simplemente podemos preguntar, desde que conocemos a alguien, oye, me gustaría saber cuál es tu pronombre, tu nombre con el que te identificas, y mira, pues te puede sorprender, porque puede ser que la persona que tengas enfrente sea una persona no binaria, ¿no? Entonces, sí, así me pasó con Dian, o sea, de verdad que el convivir con ella ha sido como muy enriquecedor, porque me doy cuenta, entonces, qué es lo que ella siente, cómo se percibe, con qué dificultades se encuentra. O sea, creo que ella me ha enseñado un friego en este año que nos hemos conocido, porque en realidad no tiene mucho, pero sí. Un año. Corazón. Un año, Mix. Un año. Sí, de hecho, Agli es de las pocas personas que se acerca y se me acercó y me preguntó, ¿no? ¿Cuál es tu pronombre? Creo que ahorita ya un poquito más ahora que he conocido personas nuevas, creo que sí me ha tocado como, ¿y qué pronombres usas, no? O te gustan y eso. Pero creo que es algo que apenas está pasando, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, hagan la práctica de preguntar cuál es tu pronombre, ¿no? Y pues de escuchar y de respetar, estaría bonito, está bonito. Sí, infórmense y como dice Yaret, júntense con personas no binarias, pregunten el pronombre, es bien importante, acéptenlo y por supuesto visibilícenlo, porque sí, también muy importante. Y Yaret, cuéntanos en dónde te vamos a encontrar. Sí. Bueno, pues me pueden encontrar en 2 lados, bueno, o sea, todas las redes sociales de Resistencia No Binaria, que bueno, nosotros jugamos mucho con el lenguaje, entonces binaria se escribe con X al final, o sea, en vez de una E, ocupamos una X, entonces si lo quieren ver así es Resistencia No Binarix, entonces así nos encuentran en Instagram, en Facebook, y bueno, pues ahí también ustedes pueden preguntar por mí. El correo de Resistencia pues es muy fácil, es resistencia.nobinarix.gmail.com, ¿no? Ese es el correo. Y también por otro lado, justamente pues tengo lo que es Psicobrujes, que de hecho también juego con el lenguaje porque Psicobrujes, o sea el GES, en vez de que tenga una E, es una X. Entonces me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok, digo, ahí van a verme explicando cosas, entonces ahí me pueden ustedes también escribir. Si no, también el correo puede ser psicoterapia, bueno, empezando con P, psicoterapiadanco, con D, @gmail.com, ahí también me pueden escribir, ahí me pueden encontrar, y bueno, pues sí, claro, ¿no? Yo brindo psicoterapia, cursos, talleres, capacitaciones,
lo que ustedes gusten, ahí me pueden escribir. En Psicobrujes manejas terapia holística, ¿verdad? Sí, es decir, bueno, o sea, yo no me gusta dejar fuera lo que es la parte espiritual, entonces pues también incluso ahí vemos temas hasta incluso relacionados, no sé si ustedes saben un poquito sobre la biodescodificación, entonces bueno, tiene que ver la relación con el cuerpo, a mí me gusta mucho trabajar con eso, y bueno, pues yo también trabajo con un enfoque desde la psicología social de la liberación, es decir, pues consideramos todo lo que tiene que ver con lo social, cómo lo social nos incluye, porque no podemos pretender que, digamos, la atención terapéutica solo se centre en la persona como si fuera un ente solo. No es así, entonces, o sea, a mí me gusta hacer como toda esta integración, de hecho, pues también hasta incluso, pues soy psicoastróloga, porque también me dedico a la astrología. La astrología, pues también puede ser una vía para poder entender ciertas cosas de la persona, porque digo, a veces la gente, pues también tiene ciertos prejuicios con respecto a la psicología, pero desde una lectura psicoastrológica podemos también ayudar a la persona, ¿no? O sea, no nada más te leo los astros, sino que también te digo qué puedes hacer. Entonces, pues ahí me pueden encontrar, por eso es Psicobrujes, ¿no? Porque es holístico. Okay. Es un ejemplo de que no está peleada la ciencia como con lo espiritual. Así es. Claro. A mí me gusta. Súper. Me encanta. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues... A ver qué signo eres. Hablando de signos, a ver. Ya te lo pagaste. A ver, vamos a sacar tu carta astral. Claro que sí, bueno, pues mi sol es Aries y mi ascendente y mi luna son Cáncer. Reciente fue tu cumpleaños. Sí. Felicidades. Muchas gracias. Interesante. Sí, Muy Muy bien. interesante. Muy bien. Pues muchas gracias por haberme A ti, invitado. Gracias a ti. Gracias a ti. Las Aries. Ahí están los dos Aries. Sí, es cierto. A ti, muchas gracias por haber venido, por aceptar la invitación y por supuesto está abierto el espacio para cuando quieras venir a hablar de más vulvas, pues adelante. Gracias. Así es. Mil gracias, Yaret. Mil gracias a quienes nos están viendo del otro lado. Mil gracias a mis compañeras y a las 3 personitas A las que están aquí invitadas, escuchando. a las invitadas. Las redes. Las redes sociales, síganos en todo, en TikTok, YouTube, Instagram, Threads, en La Vulva Diversa. Justo así, @La Vulva Diversa. Ahí estamos y ahí vamos a estar subiendo el contenido que acaban de compartir. Suscríbanse y dejen sus comentarios aquí en la cajita de abajo, preguntas, dudas, cualquier cosa, ahí nos pueden escribir. Y si nos quieren localizar individualmente, a mí me encuentran en Facebook e Instagram, en TikTok también, como dian.hives. ¿A ti, Sai? Yo estoy como Saidamora MX. Yo estoy como Agli Potter en Instagram, o Los Chilangos. Ya saben, ahí también nos encuentran en YouTube. Y bueno, les esperamos en el próximo episodio. Tenemos en vivo estas presentaciones, así que pueden venir a Somos Voces los martes a partir de las 4 de la tarde. Miércoles. Perdón. Miércoles a las 4 por de la eso. tarde. Pues por eso. Miércoles, ¿qué dije? Qué relajo aquí con ustedes. La diosa vulva te perdone. Ay, perdón. Pues nos volvemos a ver. ¡Ah!